El petróleo que se extrae, por lo general, viene acompañado de sedimentos como agua y gas natural, por ende, deben construirse previamente las facilidades para la producción, separación y almacenamiento. La extracción petrolífera se lleva a cabo de acuerdo a las características propias de cada yacimiento. Cuando se quiere realizar la extracción de petróleo, se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, que se conoce como tubería de producción. Para comenzar, el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Es la principal fuente de energía y materia prima para la generación de derivados como el plástico. Es aquel que no tiene una viscosidad definida y constante, al contrario que los fluidos convencionales que siguen la mecánica newtoniana. En los fluidos newtonianos, la viscosidad puede describirse en función de la temperatura y la presión, sin que intervengan otras fuerzas. En los fluidos no newtonianos, por el contrario, la viscosidad depende de la temperatura y de la fuerza cortante a la que esté sometido este fluido. El agua es uno de los mejores ejemplos del fluido newtoniano. Como fluidos no newtonianos, podemos encontrar la miel, la sangre, algunos tipos de geles y pinturas. Dentro de las características más destacadas de los fluidos no newtonianos es que en reposo se comportan como un líquido, mientras que si se somete a fuerzas de estrés aumenta su viscosidad. Si golpea sobre la superficie de un fluido no newtoniano, el estrés introducido por la fuerza entrante hace que los átomos que componen al fluido se reorganicen aumentando la viscosidad, incluso hasta comportarse como un sólido por un instante. Entre los fluidos no newtonianos podemos encontrar los siguientes grandes grupos: plásticos, fluidos que siguen la ley de las potencias, fluidos viscoelásticos y los fluidos sobre cuya viscosidad influye también el tiempo. El petróleo se extrae de pozos y estos pozos pueden ser productores o ser pozos secos. De los pozos productores pueden fluir crudo, gas y agua, los cuales son aislados en separadores. Posteriormente el crudo se transporta por medio de oleoductos o camiones a los puntos de entrega y el gas a través de gasoductos y el agua se reyecta o se dispone en ella sin riesgos ambientales. El funcionamiento de una central geotérmica se basa en una operación bastante compleja que trabaja en un sistema de campo-planta. Es decir, primero la energía se extrae desde el interior de la Tierra para posteriormente ser llevado a la planta donde se genera la electricidad. Los pozos de extracción geotérmicos están conectados a las plantas de energía, que éstas se encuentran en áreas geotérmicas. Después el vapor se extrae a través de una red de tuberías y se redirige a la fábrica donde la energía térmica del vapor se va a convertir en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Una vez teniendo la energía eléctrica, solo se debe ser transportada a un lugar de uso. Hola, soy Rosa María González Gutiérrez y les voy a explicar por qué los derrames de petróleo son tan peligrosos. Bueno, principalmente el petróleo es muy tóxico para cualquier ser vivo y esa toxicidad puede llevar a cualquier ser vivo a la muerte. Otra razón es porque la capa de petróleo que se llega a crear en la superficie del mar evita que la luz entre y muchos seres vivos necesitan la luz para crear fotosíntesis. En el caso de las algas es algo principal. Por otro lado, ¿por qué no se puede separar el petróleo del agua? Bueno, si bien se separa el agua del petróleo porque el agua es polar y el petróleo es no polar, pero al sacar el petróleo quedan ciertas pequeñas partículas de petróleo todavía en el agua que no se pueden quitar del todo. Entonces, para poder quitar estas partículas de petróleo del agua, se tendría que usar muchísimos químicos. Y pues estos químicos dañarían muchísimo el ambiente y pues obviamente volverían tóxica el agua. Y esa es la principal razón de por qué no se puede separar.